un calor tan intenso que va desde los pies hasta la cabeza y de la cabeza a los pies y se queda ahí cada vez más fuerte. Aleluya. El corazón late mucho más rápido. Se los digo porque yo soy deportista, pero mi corazón nunca ha latido tanto como está haciendo esta noche. Nunca. Yo nunca he sentido algo como lo que estoy sintiendo ahora mismo. ¡Qué bueno! Miles de veces yo me he parado en un púlpito como este frente a muchas personas, pero yo nunca he sentido una presencia tan fuerte como la del Señor, como la del Espíritu Santo. ¡Gloria! ¡Santo! ¡Qué bueno, Dios! Y hoy quisiera hablarles sobre el propósito de cada uno. ¡Qué bueno! Derek nos trae una palabra. Nuestro amado hermano Amén. también dijo que tiene un ministerio, y eso es cierto. Cada quien tiene un ministerio distinto. Algunos de hablar, de llevar la palabra, otros de cantar, otros de danzar en el Espíritu. Sí, Cada quien tiene un don y cada quien lo utiliza de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios necesita. amén. Porque Dios nos llama a eso, a su propósito. Sí, Señor. Así que le voy a dar primero cuál es el mensaje de hoy, que se titula Caminando en el propósito de Dios. El propósito de Dios, muchos sabemos lo que es eso. Es la misión y los talentos con los que Dios nos manda a esta tierra para cumplir con lo que Él quiere que nosotros cumplamos. Y como jóvenes podemos conocer nuestros talentos, podemos saber lo que la gente necesita, pero quizá uno a veces tiene miedo, otras veces hay como una dejadez. Y yo como joven, apenas tengo 15 años, pero yo he pasado todo ese tipo de situaciones. Unos días que uno se sienta aquí, otros acá. Pero lo más importante, hermano, sea para lo que sea, uno siempre tiene que mantenerse firme en el Señor y pedirle que el Señor nos dé esa paz, esa esperanza, porque cuando uno se desvía del camino, hermano, cuando uno se desvía del camino, uno puede perder esos dones. O aunque utilice esos dones que te dio Dios, al final no te van a llevar a nada bueno. Hay mucha gente allá afuera que sabe cantar, pero que canta reggaetón, trap, hip hop, y eso suena bien, les deja mucho dinero, les da mucha fama, pero ese espíritu, ¿qué hay de su vida? ¿No están metidos en las drogas? ¿No se sienten miserables cada vez que van a dormir? ¿No pueden dormir porque no tienen paz en su corazón? Se sienten culpables de muchas cosas que hacen, de muchas cosas que cantan, pero aún así siguen, porque se desviaron. Y muchos los hablan en entrevistas. Muchos dicen, yo cantaba en la iglesia, yo recuerdo cuando yo cantaba en la iglesia, yo recuerdo cuando yo alababa a Dios, pero ahora yo canto para el mundo. Y quizá ellos sientan que es mejor cantar para el mundo porque tienen lo que su ego pide. Pero esto no se trata de ego, hermano. Esto no se trata de ego, esto no se trata de lo que tú quieres. Es de lo que Dios quiere. A lo que Dios te mandó a ti a hacer en esta tierra. Al camino que Dios te mandó a seguir, al propósito que tú tienes. Sí, Señor. Y si tú te mantienes firme en el Señor, nadie te va a desviar de ese propósito. No hay situación, no hay nada que te desvíe de ese propósito. Vamos a pasar a la lectura de la palabra que se encuentra en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Cuando lo tengan, digan amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Este versículo es una promesa. Dios no solamente nos creó, Él nos diseñó con un propósito, como les dije anteriormente. El propósito de Dios no tan solo es lo que ve el ser humano. Lo que nos trae es paz, es amor. Esa paz que los que están en el mundo no tienen. Esa esperanza que los que están en el mundo no tienen. Nos da ese sueño, esa siesta que muchas veces esa gente no puede tomar. Esa inspiración, ese deseo de seguir a Dios, que aunque las cosas se ponen difíciles a veces, nos hace mantenernos firmes, porque conocemos que tenemos un propósito. Pero si nos olvidamos de ese propósito y salimos del mundo, vamos a volver a donde mismo estábamos. Y en algún momento podemos sentir que ya no podemos más. Pero si no estamos con Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir más, hermano. Por eso es importante mantenernos firmes. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no somos un error. Dios pensó en nosotros antes de nacer. Él tiene un plan para nuestra vida. Amén. Y ese plan siempre va a ser bueno. Sí, Señor. Nunca podemos dudarlo, porque ahí es donde está el error. El plan de Dios siempre es bueno. No importa cómo se vean las cosas, siempre va a ser bueno. Ahora bien, para que el propósito se cumpla, nosotros debemos actuar conforme a su palabra y reconocer que aunque somos pecadores, nacimos en pecado, podemos tener una vida agradable al Señor. Muchos ya lo están viviendo, otros que quizás escuchen este mensaje están a punto de vivirlo. Y ahora a los que lo están viviendo, yo les pregunto, ¿no es buena esa experiencia? ¿No es lindo esa conexión con Dios? Sí, Señor. Eso es lo que Dios necesita, eso es lo que Dios pide de nosotros, nada más. Amén. El resto Dios nos lo va a dar. Y a veces parece sencillo lo que Dios nos pide o lo que Dios nos da, pero realmente hay una batalla espiritual que hay que luchar. Los tiempos son difíciles, cada vez más difíciles, sobre todo para nosotros los jóvenes. Y nosotros los jóvenes sabemos lo que está pasando en las escuelas, lo que pasa en las universidades, lo que están enseñando ahora, lo que nos quieren meter en la cabeza. Pero ese es el propósito de las agendas mundanas. Ese es el propósito de la agenda del anticristo. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales y por eso debemos mantenernos firmes en el propósito de Dios. Y de ahí, si nos mantenemos fuertes, nos mantenemos orando, nos mantenemos ayunando, congregándonos, nadie va a poder hacer nada. Ningún príncipe de las tinieblas, nadie. No importa qué ley se firme, no importa qué guerra haya, nada de eso importa. Porque la paz no está en que haya guerra o no la haya. La paz no se encuentra en el alcohol, la paz no se encuentra en las drogas. La paz se encuentra en el Espíritu Santo. Amén. Y en conocer que tenemos una esperanza de que si vivimos y caminamos bajo el propósito de Dios, vamos a conseguir nuestra recompensa que está allá arriba. Amén. Porque el propósito de Dios nos enfoca allá, no es lo que está aquí abajo. Lo que está aquí abajo es por añadidura. El dinero, las amistades, todo es por añadidura. La salvación es individual, hermano. La salvación es de cada quien. Aleluya. La comunión con Dios es de cada quien. Es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Nuestra responsabilidad es caminar en el propósito de Dios. Caminar donde Dios nos pide. Y tampoco dejarnos llevar por las pasiones, porque eso es algo que nos afecta mucho. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Santo y de Dios.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Yo les pregunto, hermano, muchos jóvenes no buscan fe, no buscan amor, no buscan paz, no quieren justicia. La quieren. Pasa que los jóvenes de la iglesia se la pedimos a Dios y por eso es que Él nos la da. Amén. Pero muchos de esos jóvenes, muchas de esas personas que están allá afuera, ¿a quién se lo piden? A los políticos, a los alcaldes, a los famosos, los presidentes, los reyes de esta tierra. Y ahora yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que esa gente nos puede dar eso? No. ¿Creen que ellos van a tener eso mientras más lo pidan? Mientras más lo pidan, menos van a tener. Aleluya. Porque para nosotros, hasta morir es ganancia. Muchos de ellos no quieren morir porque no tienen fe, no tienen esperanza. Y muchos de ellos mueren porque no hay amor. Y ellos, a veces, buscan problemas porque no aman a Dios tampoco. Pero nosotros, ahí es donde tenemos que ir. Amén. Tenemos que ensuciarnos las botas, yendo a predicar el mensaje a cada esquina, a cada ser, a cada persona, porque a eso es a que nos llama Dios. Dios nos llama a eso, a dar el ejemplo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Aleluya. Y un buen ejemplo lo podemos ver de un joven como José. Él fue tentado por la esposa de Potifar. Él estaba solo. Él estaba lejos de su casa. Y nadie lo estaba vigilando. Nadie lo veía. Él estaba en intimidad, en privado con ella. Pero él huyó. Él huyó de la tentación. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque él tenía una vida de oración. Él escuchaba la voz de Dios. Y vivía confiado en que Dios tenía un propósito mucho más grande para él. Amén. Hermano, joven, cuando tú sabes quién eres en Dios, no necesitas probarle nada al mundo. Tú no necesitas probar si eres el mejor, si eres el más rápido, el que mejor habla, el que mejor se expresa. No necesitas mostrar cuánto dinero tienes. No necesitas mostrar nada. Porque si Dios no lo valida, no vale. Si tú utilizas lo que Dios te dio para el mal, no va a valer nada, porque nosotros tampoco valemos nada. Nosotros valemos por la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Vive. Por eso fue que Dios mandó a su Hijo a esta tierra, porque Él nos ama. Por su amor es que nosotros somos lo que somos. Por eso es que nosotros estamos aquí, en vez de en cualquier otro lado, buscando lo que no tenemos y lo que nunca vamos a conseguir si no estamos en Dios, si no estamos enfocados como José. Pero, si por el contrario nos dejamos llevar por la dejadez y por el ocio, que es algo que muchos jóvenes tenemos, porque la mayoría de los jóvenes, pues, sobre todo ahora en esta sociedad, no trabajan, no tenemos muchas responsabilidades, y lo poco que hacemos, aunque lo hacemos bien, tenemos muchos ratos de ocio que podemos aprovechar para buscar una buena comunión con Dios, Sí, Señor. que podemos utilizarlo para orar, que podemos utilizarlo para leer la Biblia. Amén. Aleluya. Pero incluso esto va para los que no son tan jóvenes ya. ¿Qué hacemos muchas veces? Sí, Señor. En vez de abrir la Biblia, abrimos el teléfono. En vez de orar a Dios, nos vamos a hablar con el amigo que está perdido, y en vez de hablarle de cosas santas, hablamos de cualquier otra cosa, y a veces caemos en pecado por eso, por hablar lo que no debemos. Sí, Señor. Aleluya. Vive Y Dios. eso viene a causa del ocio. Sí, Señor. Pero ese es el ocio, como yo le digo, el ocio malo. Sí, Señor. Porque el ocio bueno es el que usted utiliza para comunicarse con Dios, para estar en paz con Dios, que aunque parezca que usted no está haciendo nada, está haciendo mucho. Porque es algo que nadie hace, pero que Dios pide. Aleluya. Dios mismo lo pide. Sí, Señor.
Y ese ocio malo se vuelve bien peligroso para nosotros. Y con eso podemos perdernos del camino, podemos perdernos del propósito de Dios. Para eso, podemos ver el ejemplo de David. Porque aunque David fue un joven ejemplar, que desde pequeño, hasta desde los 12 años, más o menos, o como desde mi edad, él fue ungido para ser rey, mientras Saúl era rey. Fue ungido por Samuel, otro profeta de Dios. Y aunque a través del poder de Dios, cuando él estuvo con Dios, que no se dejó llevar por el ocio, hizo milagros a través de sus manos, como derrotar a Goliat, por ejemplo, una historia muy famosa entre muchos jóvenes. Escribió muchos salmos, pero también pecó, porque flaqueó, se dejó llevar. ¿Y cuándo fue? No fue en una guerra. No fue mientras estaba hablando de Dios con otro hermano, con su esposa. No. Fue mientras estaba en ocio. Porque él decidió no ir a la guerra. Cuando era su deber ir a la guerra. Su deber como rey de Israel. Lo que Dios lo había mandado. Como decidió no hacerlo, tuvo consecuencias. Sí, Señor, aleluya. En 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 en adelante, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se desenfocó, se entretuvo y cayó por haberse quedado en su casa. Y si lo aplicamos a los tiempos de ahora, se queda en su casa viendo Netflix, viendo cositas que no tenían que ver. Sí, Señor. Apagó el televisor, abrió las redes sociales, se aburrió, apagó el teléfono. ¿Y qué hizo? Se puso a pensar, se fue a mirar por la ventana y vio a Betsabé. Santo. Betsabé, ¿era la mujer de él? No. Era la mujer de su hermano. Ella se estaba bañando en el río. Y él vio su desnudez. Él la deseó, mintió, pecó y trató de encubrirlo con la muerte de Urías. Y Urías era el esposo de ella. Él lo puso en el frente de batalla. David utilizó su astucia, su inteligencia, su sabiduría para mal. Utilizó mal el don de Dios. Sí, Señor. Y tuvo consecuencias. Pero ¿desde dónde comenzó todo? Desde el ocio y desde el desenfoque. Sí, amén. Aleluya. En Hechos, capítulo 13, versículo 22, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era necesario mantener su mirada en Dios. Santo. Es necesario mantener nuestra mirada en Dios, hermano. Amén. Amén. Y a veces todo empieza con que a uno le cae un sueñito por la noche. No ha leído la Biblia en todo el día, no ha orado al Señor, no ha buscado nada de Dios. Empieza con un bostezo, uno empieza como a llorar en los ojos, se le cansa la retina, se sienta en la cama, se queda viendo la Biblia como media hora, mirándola, pero como se siente tan cómodo, al final termina echándose atrás, a veces con la luz prendida, o si no, toma las energías que le faltan para abrir la Biblia, para apagar la luz y acostarse a dormir. Un día más que no leyó la Biblia. Santo, vive Dios. Y al otro día, como el enemigo ve lo que usted hizo el día anterior, hace que le pasen tantas cosas en el día que usted se canse a un punto que repita lo que hizo el día anterior. Y así sigue, pasando los meses. Y después uno se pregunta, ¿por qué tengo malas notas? ¿Por qué me despiden del trabajo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa otro? Dios, ayúdame.
Y Dios lo mira a usted y le dice, ¿pero por qué te quedas así? Si tú mismo me ignoraste, se alejaste de mí, pues si me diste la espalda, yo te dejé que durmiera. Yo no te quité el sueño. Esa es tu responsabilidad porque eso es lo que tú me debes por todo lo que yo te di. Yo te di a ti el carro que se te dañó. Yo te di el trabajo que tú conseguiste. Yo dejé que tus padres pagaran tus estudios, que pudieran darte una educación. Yo dejé que tú pudieras ir a la universidad. Te ayudé en tus exámenes, en tus tareas. Hice que tu jefe muchas veces no te despidiera por otras veces que me abandonaste. O que simplemente no le caíste bien y quiso despedirte. Yo cambié su corazón para que tú estuvieras en gracia. Aleluya. Pero como la rechazaste, entonces dejé que te fueras por la tuya y yo no interactué con nada. Yo dejé tu mundo quieto porque si no quieres que yo esté contigo, entonces no voy a estar. Pero cuando tú quieras puedes volver. Pero aunque cuando tú quieras puedes volver, se te va a hacer mucho más difícil. La ansia de no hacer algo tan simple como esto y comenzar a leer fue lo que nos llevó a tantas cosas y a destrozarnos la vida. Y es peor porque si eso lo multiplicamos por un par de años sin Dios, por una vida sin Dios, por ignorar a Dios durante el resto de nuestros días, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Las peores que nos podemos imaginar, y nosotros somos cristianos, nosotros sabemos lo que hay. Si este mundo es malo, imagínese el infierno. Si usted toca una olla caliente y ya se quema, y usted le pide a Dios que le quite ese ardor, imagínate cuando tú estés allí abajo, si no sigues el camino de Dios, sintiendo esas llamas, sintiendo cómo tu alma se queda en pena, cómo sufres, y por más que tú llames a Dios, ya Él no te puede sacar de ahí. Aleluya. Ya Él no te va a sacar de ahí. Vive Dios. Sufriendo por toda la eternidad. En un par de horas, usted no leyó la Biblia. Usted estuvo un par de días sin orar. Usted estuvo años sin buscar a Dios, sin ir a una iglesia, sin hablarle a un hermano, sin pedirle ayuda a los pastores. Aleluya. 50 años uno lo ve como mucho, 100 años también. Imagínense entonces una eternidad y en el peor lugar que puede existir. Es triste. Y por eso nosotros debemos ir también allá afuera a caminar en propósito de Dios y no dejarnos llevar por el ocio, a orar para Dios y a prepararnos para la guerra espiritual. Amén, A aleluya. prepararnos para que esos demonios salgan, para que esa gente sea sana, para que esas almas tengan salvación y que no vayan al lugar que nosotros no queremos ir. Sí, Señor. Y que vayan a donde nosotros realmente queremos ir. Que tengan esa salvación, que conozcan a Cristo realmente. Amén. Qué lindo vive Dios. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Procura no caer, amada iglesia, no te duermas. Santo. Porque por dormirte, hace bastantes años, es que ha pasado todo lo que está pasando ahora. Esas fueron las consecuencias cuando la iglesia se durmió. Y ahora es que nosotros tenemos que surgir, la nueva generación, la juventud, que va a ser la próxima iglesia en esta tierra. Aleluya. Nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje, a hacer lo mismo que hicieron los que estaban antes de nosotros. Y a dar el ejemplo, porque no es solamente hablar de la boca para afuera, es también aplicarnos a nosotros, vivir en santidad en cada Sí, momento. Señor, Y aleluya. podemos flaquear, claro, eso pasa, somos jóvenes, pero no nos podemos dejar llevar. Si podemos evitarlo, si podemos mantenernos hablando con Dios, vamos a mantenernos. Porque a veces uno piensa
cuando uno ve un hermano, un amigo, alguien así, que uno dice, bueno, Dios lo va a cambiar. Algún día. Pasan los años, no se arrepiente. Algún día Dios lo va a cambiar. Llegó una enfermedad terminal, se lo llevó. Y usted no fue a la cama de ese hospital para decirle que Cristo lo ama, pensando en que se iba a acordar. Pero si usted no le habló, ¿de qué se va a acordar? ¿Cómo Él se va a acordar de usted si usted nunca le dijo nada? Si usted se quedó vagueando, si usted fue ocioso, no tuvo el coraje, la valentía que Dios nos da para decirle, no hagas esto, no hagas aquello. Y aunque nosotros no seamos sus padres, porque tampoco es tomarnos a pecho, pero un par de palabras, como un no hagas eso, no te lo recomiendo. Eso nada más puede hacer que la persona recapacite. Porque muchos jóvenes, nosotros sabemos que a veces nuestros padres, por ejemplo, nos decían, no te tires de ahí. Nos decían solamente no te tires de ahí. Lo que iba a pasar después, ellos no nos lo decían. Porque se supone que uno obedezca la primera. Si te dicen no te tires de ahí, no te tiras. Pero si te tiras, puedes pasarte miles de cosas. Pero no importa lo que te pase, cuando tú caigas y empieces a llorar gritando por mami, mami te va a decir, te lo dije. Amén. ¿A que no te lo advertí? Sí, amén. Entonces, si nosotros le decimos a un amigo, no te recomiendo que te juntes con esas personas. Mira, esa gente está en la calle, no te vayas con ellos. Usted no le tiene que decir lo que le va a pasar con ellos. Pero el día en que esa persona pasa un susto, o que esa persona, usted la encuentra al borde de la muerte, por lo que usted mismo le advirtió, usted lo que sí le puede decir con humildad es, yo te lo dije, pero estoy aquí porque Dios te ama, yo soy un amigo leal, yo soy una persona de bien, porque Dios me llamó a esto. Y ahora, si tú lo deseas, voy a orar por ti. Ahora, si tú quieres, arrepiéntete. Porque ya esa persona vio, sin que usted le dijera, esa persona vio el milagro que Dios hizo en su vida. Porque, aunque no lo libró de un balazo, ya que estábamos hablando de los amigos que se van contra personas de la calle, Dios no lo libró de la bala, pero sí, Dios lo libró de que la bala, de dónde cayó la bala. Lo libró de que esa bala no le hubiera dado la oportunidad de arrepentirse, no le hubiera dado la oportunidad de pensar en lo que usted le dijo, en el consejo que usted le dio. Y ahí es que uno tiene que aprovechar, porque ya que uno golpeó ese corazón de piedra y lo ablandó, ahora es que uno tiene que tomarlo, entregárselo a Dios, si esa persona lo desea, y ahí Dios va a cambiar ese corazón. Amén. Pero tenemos que trabajar duro para eso, Sí, tenemos sí. que estar preparados para eso y no dormirnos, iglesia, Sí, Señor, porque el Señor aleluya. está cerca y Vive. nadie sabe cuándo va a venir. Vive Pero la Dios. iglesia lo lleva predicando tantos años y por eso hay tanta gente Sí, que se ha arrepentido. Por eso hay tanta gente que se ha convertido. Y a los incrédulos, si nosotros les predicamos, hermano, créanme que quizá de 10, 3 se convierten. Pero son 3 almas para Cristo. Sí, Señor. Eso es lo que Dios nos pide. Y aunque ninguno se arrepienta, aunque tu hijo no esté en los caminos del Señor, tú cumpliste con tu propósito. Después Dios, ahí sí usted puede decir, Dios va a cambiar a esa persona, porque ya yo di de mi parte. Amén. Si Dios quiere dar la suya, que la dé. Si su propósito es que esa persona, por alguna razón, no se arrepienta, o que busca que esa persona le pida a él que lo sane, que lo restaure, ahí usted lo deja.
Ya esa decisión está entre la persona y Dios. Santo, vive Dios. No importa cuán fuerte nos sintamos, hermano. Porque nos podemos sentir fuertes, pero al final ahí, como nos decían también los mayores, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ay, Y poder eso es de verdad. Jesús, aleluya. El diablo sabe desde hace miles de años cuáles son las concupiscencias del hombre. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón realmente. Dios sabe qué es lo que nuestro corazón pide. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. El diablo sabe lo que hay en nuestro corazón y Dios también lo sabe. Lo que Dios espera de nosotros como cristianos es que tengamos esa conciencia y lo busquemos más a Él, porque si no, al final el diablo va a tomar para Él. Y eso no es bueno, hermano. Por eso uno tiene que mantenerse firme y tenemos que caminar, porque ese no es el propósito de Dios. Si nosotros bajamos la guardia, hermano, ya no hay más salida, porque el enemigo se va a aprovechar. El enemigo es así, él se aprovecha y te emboba. Todo puede empezar a veces con algo que uno vea, una sencillez, y después terminar en pornografía, puede terminar en todo tipo de pecado, de fornicación, y eso no es bueno, porque no vamos a saber cuál es la verdadera definición de amor. Ahí entonces no vamos a saber cuánto Cristo nos ama y qué es el verdadero amor. Y si nos desviamos de ese propósito, no vamos a conseguir tampoco la pareja que necesitamos. Aquí hay muchos jóvenes que tienen pareja y esas parejas les convienen. Santo. Pero si tú ves que esa persona no te conviene, hermano, déjala. Deja a esa persona. Realmente eso no te va a llevar a nada. Amén. Al contrario. Sí, Señor. Eso va a hacer que te encierres en tu propia concupiscencia y peques igual que David. Betsabé no era parte del propósito de Dios para David. Betsabé no lo era. Por eso a David le pasó lo que le pasó. Por eso, como jóvenes, tenemos que estar enfocados. Tenemos que ser como José, que José sí tenía los pies en la tierra, él sabía Sí, Señor, lo que Dios aleluya. quería para él, y por eso fue que Santo. dejó todo atrás, lo dejó todo. Podía conseguir más también, incluso en Egipto, podía traicionar al faraón y no lo hizo. Él se mantuvo y por eso fue que Dios lo puso en gracia. Él pudo haberse escapado de la cárcel, él pudo haber hecho mil cosas, pero no lo hizo, por amor a Dios. Amén, aleluya. Maravilloso Dios. Vamos a ver esto desde otra perspectiva, donde a veces uno no cae como David en pecado, ni tampoco resistimos como José. A veces simplemente huimos de las situaciones o huimos del propósito de Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás. En Jonás capítulo 1, versículo 2, Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Dios no le dijo: levántate si tú quieres y ve a Nínive, o levántate y ve a donde tú quieras. No. Simplemente le dijo: levántate y ve a Nínive. Sí, Señor, aleluya. Pero en Jonás capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios lo mandó a Tarsis. Dios le dijo: levántate y huye. Dios no le dijo eso. Dios le dijo que se levante y que vaya a Nínive. Aleluya. Santo es Y Dios, aleluya. como dice mi madre,
tan fácil que es seguir instrucciones. Sí, Señor. Es tan fácil, la vida es tan fácil cuando tú sigues instrucciones. Sí, Señor. Cuando las sigues bien. Aleluya. A nosotros nos ha pasado alguna vez, ¿verdad que sí? Que hemos oído de algo que nos dicen, Santo. que tu padre te dice, vete y bota la basura. Una sencillez como esa. Y tú dices, ahorita lo hago, sí. O que tú dices que vas a botar la basura, pero realmente te quedas haciendo cualquier otra cosa por ahí, te entretienes con lo que sea. O dices, no, es que yo estoy haciendo esto. Cuando termina, ¿ya terminaste? Sí. Ok, ahora vete y botar la basura. No, yo estoy haciendo esto otro. Y así sigue y así sigue. Dando excusa. Poniendo excusas, huyendo. Sí, Señor. Y eso es malo. Aleluya. Santo. Porque al final, cuando no botes la basura, va a pasar el truck, no se la va a llevar y vas a recibir tus consecuencias. Sí, Señor. Pero también hay de ti, si a la próxima vez que tu padre te diga que botes la basura, no lo haces. Bendito Dios. Ya eso realmente no es culpa de la ignorancia de los jóvenes. O de que, no, déjalo, ellos también saben lo que hacen. No, hermano, no es así. Nosotros sí tenemos un propósito, nosotros podemos conocerlo. Nosotros podemos saber muchas cosas, sobre todo ahora que estamos en la escuela con la mente fresca. Pero realmente la sabiduría viene de los más grandes, de los mayores. Santo eres Jesús. Y de los mayores que están en Dios. Vive. Porque hay otros mayores que a veces son hasta más inmaduros que los menores. Por eso uno tiene que estar firme. Alaba. Santo. Por eso uno tiene que seguir a Dios, porque Dios nos dio un libro mejor que cualquier manga, mejor que cualquier anime, mejor que hasta cualquier diccionario, lo que sea, cualquier libro de historia, cualquier cosa que uno vea. Y esto es lo que nos va a guiar. Amén. Amén. Sí, Señor. Esto nos da las instrucciones específicas. Sí, Señor. Y nos da una Aleluya. historia como la de Jonás. Cuando tú sabes que Dios quiere que lo haga, pero te da miedo. Santo. Ahí te tiemblan las piernas, pero no es por la presencia del Espíritu Santo, es Amén. porque Gloria a quieres Dios. huir del Espíritu Santo. Aleluya. Quieres huir de la acción del Espíritu Santo. Ay, poder. Aleluya. Te incomoda. No te atreves. Santo. O simplemente no lo quieres, no quieres hacerlo. Así mismo estaba Jonás, como a veces nosotros hemos sido, los jóvenes. Pero Dios, en este caso, fue misericordioso y no se la puso fácil. Dios no lo dejó ir tan fácil. Dios lo persiguió con una tormenta. Lo alcanzó con un pez y lo restauró con su gracia. Y al final, ¿qué termina haciendo el pez? Lo tiró en Nínive, cerca. Aleluya. Santo. Es curioso. Sí, Señor. ¿Sí? Aleluya. Hay gente que dice, es curioso, es embuste. No te creo. Es como raro, es como tonto. Pero esto es un ejemplo de lo maravilloso y grande que es el amor de Dios. Sí, Señor. Lo Aleluya. poderoso que es. Y que cuando nosotros tenemos un propósito, claro, que Dios nos lo da ahí, nos lo mastica, nos lo da en arroz y habichuela. Nosotros, aunque no lo sigamos, como quiera nos va a guiar a lo que Él necesita. Sí, Señor. Porque el ministerio o Santo. cualquier otra cosa, cualquier propósito, no se trata de esto. No se trata de lo que hay aquí. Se trata de lo que está más adentro, de quién te guía, de quién te envía. Sí, Señor. Aleluya. Porque como les dije anteriormente, nosotros no valemos nada, es Dios quien pone nuestro valor, Dios es el que nos da los dones. Dios es bueno. Y si aleluya. Dios es el que nos envía, es porque Él sabe que nosotros podemos Sí, hacerlo. No Señor. Amén, podemos gloria a decir que por Dios, miedo, aleluya. hermano. Dios sabe que podemos hacerlo, Sí, hacerlo Señor. porque Él nos mandó. Vive Dios Santo. Precioso Jesús. Y cuando es algo tan grande como para predicar
una nación que muy santa no era, que hacía de todo menos lo bueno, pues ahí Dios no nos va a soltar. En Jonás capítulo 3 versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Segunda vez. Porque Dios rara vez se rinde con nosotros. Aunque tú huyas, aunque te escondas, aunque te equivoques, el propósito de Dios va a seguir en pie. Sí, Señor. Siempre. Vive Dios. Y vamos a ver otro ejemplo. Pedro. Todos sabemos quién es Pedro. Él caminó con Jesús. Sí, Señor. Él vio a Jesús hacer milagros. Él prometió nunca abandonarlo. Como cuando tu mamá te dice: tú me vas a ser obediente de ahora en adelante, después de darle un memo a tu hermano o a alguien. Tú me vas a ser obediente de ahora en adelante, no como el otro. Sí, yo voy a ser obediente. Pero cuando llegó la presión, lo negó 3 veces. Cuando llegó la presión, se le olvidó lo que mami dijo e hizo lo que los panitas le dijeron. Amén. Se dejó Aleluya. llevar. Santo. Su maíz le dijo que no se fuera con esa nena, y con esa nena se fue. Porque se la presentaron los amigos, porque los amigos le decían que se fuera con ella. Y al final, ¿con qué termina? Con el corazón roto. O entrando en algo mucho peor, porque siguió lo que estaba aquí y no lo que estaba adentro, Sí, Señor. no lo que su madre le dijo. Así mismo fue con Pedro. Gloria a Dios. Así que vamos a ver Lucas capítulo 22, del versículo 61 al 62, que dice claramente. Santo. Le da una puesta, nunca la desactive. Sí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, Señor. Pedro, llorando amargamente, nos muestra que él realmente amaba a Jesús. Y al darse cuenta de lo que hizo, el arrepentimiento llegó Ay. de inmediato. En el momento se arrepintió. Pero Jesús no lo dejó en su culpa. Él lo buscó, Jesús lo perdonó y Jesús lo restauró. Lo mismo hace una madre amorosa, porque el propósito de Dios con muchos de nosotros ha sido tener unos padres buenos que nos aconsejen, que nos lleven por donde es y que nos demuestren amor en todo tiempo. Y así como el joven que sigue el consejo de sus amigos, haciendo lo que no debía, por irse con otra mujer en yugo desigual, alguien que no le convenía, ¿a qué mujer terminó volviendo? A su madre. A la misma que le dijo que no lo hiciera. Pero ella perdonó, porque ella lo ama. Y Jesús perdonó a Pedro porque lo amaba. Santo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Y con esto ya vamos a ir terminando. Vamos a ver a Esther. Ella era una joven judía que llegó a ser reina. Pero su pueblo estaba en peligro. Y ella tenía que decidir: ¿me quedo incómoda o me arriesgo? Desde pequeñita a las mujeres se les enseña que es el varón el que tiene que hacer todo por ella, que a ella se le tiene que dar todo, o sea, que mantenerla, alguien que les provea. Y es cierto, porque eso es lo que también Dios nos manda a los varones. Pero a la mujer, cuando Dios la llama, porque no hay un hombre que haga el trabajo, no hay nadie que lo haga, solamente una mujer sabia, una mujer pudiente, una mujer decente, una mujer de Cristo. Cuando Dios ve un corazón como ese, Santo. Él la envía. Y ahora ella tiene que decidir entre quedarse con lo que sus padres le enseñaron, lo que la sociedad le pidió,
o hacer lo que Dios le pide y lo que Dios le enseñó? Santo. ¿A seguir el propósito de Dios o hacer lo que la gente, la sociedad, la presión le pide? Incluso su propio cuerpo puede hablar de eso en su mente. Santo eres mi Dios, aleluya. Vive Dios Dios. nos puso donde nosotros estamos por una razón. A Esther, Dios la puso donde tenía que estar. Sí, Señor. Ella era reina, ella lo tenía todo. Aleluya. Vive Dios. Y más cuando su pueblo estaba en miseria y ella era la única que no estaba pasando por nada. Pero cuando Dios llama, uno tiene que responder. Y cuando uno responde, pasan cosas grandes, hermano. Pasan cosas muy Sí, grandes. Señor. Aleluya. Vive Dios. Como pasó en ese caso, en Esther 4:14, al final del versículo, su primo Mardoqueo le dice a Esther: ¿y quién sabe si para esa hora has llegado a tu reino? ¿Quién sabe si ese es tu propósito? Dios también puso a Mardoqueo en su camino, porque a veces uno piensa que el propósito es yo, solamente yo con Dios, pero no es así, hermano. Dios pone todo. Él utiliza hasta las piedras para que no quedes humillado, para que no falles, para que cumplas con el propósito de Dios. En el caso de Esther, Esther pudo tener miedo, estaba dudosa. Dios puso a Mardoqueo para ese momento, para que le hablara, que fuera ante el rey a pedirle lo que Dios le dijo. El rey podía decidir entre matarla o entre darle lo que ella quería. Pero cuando nosotros somos obedientes, Dios nos pone en gracia donde quiera que vayamos. Aleluya. Dios va a poner el camino y se nos va a hacer difícil, pero Dios nos va a dar la fuerza y los recursos para poder pasar. Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ese era el propósito de Dios con Moisés, que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Y cuando se vieron frente al Mar Rojo, Dios abrió camino, hizo lo imposible para que el pueblo pasara en seco. Sí, Señor. Aleluya. No se manchó Vive nada. Dios. ¿Y a quién puso en desgracia? A los mismos que pensaban que Ra y que el resto de dioses y que su potencia y que su ejército iba a poder contra el pueblo de Dios. Porque Moisés era un hombre que hablaba con Dios, que se mantenía Señor. de tú a tú con Dios. Era un hombre que buscó a Dios y siendo tartamudo, Dios le dijo: ve y habla con Faraón. Y al final él fue y buscó a Aarón también. Dios le puso a Aarón para que hablara por él. Dios es bueno. Aleluya. Maravilloso Jesús. Qué bueno Dios. Dios. Nos dice también que no debemos callar, debemos ser valientes Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. y que no nos podemos esconder. Tenemos que mantenernos firmes, jóvenes. No podemos ceder a lo que este mundo ofrece, al entretenimiento del mundo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que levantarnos y cumplir su propósito. Sí, Señor. Eso es lo que Dios te pide. Vive Dios. Aleluya. Juan 4:35 dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Allá afuera hay personas esperando por una palabra. Allá afuera hay corazones listos para recibir a Cristo. Nosotros somos parte de esa cosecha. Así que vamos a compartir lo que Dios hizo con nosotros y vamos a dar testimonio con nuestras vidas Aleluya. para alcanzar esas almas. Sí, Señor. Aleluya. Vive Dios. Y aquí, para culminar, Apocalipsis capítulo 22, versículos del 12 al 13 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Nadie tiene nada gano. Si tú no cumples con lo que Dios te pide, no vas a ganar la recompensa. Si cumples con lo que Dios te pide, vas a conseguir eso y muchísimo más. Amén, aleluya. Vive Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es todo, nosotros no somos nada. Sí, Señor. Por eso tenemos que obrar y seguir el camino que Él nos dice. No podemos ser desobedientes, hermano. Señor. Tenemos que hacerle caso a lo que Él nos dice. Porque ¿quiénes somos nosotros? Vive Dios. Obedecemos a nuestros padres. Obedecemos hasta las leyes. Aunque a veces incluso las leyes vayan en contra de lo que Dios nos pide. Sí, Señor. Pedimos a los políticos y los obedecemos. Pedimos a cualquier otra persona, a cualquier otro ser humano, un hombre igual que nosotros. A veces, aunque no nos lo pueda dar, como quiera le damos las gracias más que por la atención. Y Dios que está todo el tiempo ahí con nosotros, Vive Dios. que Dios es todo, Sí, Señor. Aleluya. que Dios nos puso Vive aquí en Dios. esta tierra con un propósito, nos dio un propósito que ni ellos nos pueden dar. Sí, amén. Y nosotros le damos la espalda. Bendito. Cuando sabemos que Él viene pronto, porque también nos dio una Biblia para conocer su palabra, para dejarnos llevar por ella, Sí, Señor. Aleluya. y que nos advierte de todo, que nos da todo tipo de ejemplos. Y como un libro de Apocalipsis, que nos da hasta el futuro. No hay nadie, no hay otro Dios en esta tierra. No hay ningún ser humano que nos pueda predecir el futuro. Solamente Dios, porque Dios lo que promete lo cumple. Sí, Señor. Aleluya. Y si Dios te dice que Él te va a poner en victoria, si sigue su propósito, te va a poner en victoria. Amén. Aleluya. Santo. Vive Dios. Si Dios te dice que si buscas de Él vas a ganarte el reino de los cielos, búscalo, Sí, Señor. búscalo. Vive Vive Dios. en su propósito. Y tú quizás dudes Aleluya. de que Él tiene un propósito contigo. Pero si tú le das tu corazón, si tú haces caso a lo que Él te dice y sigue en ese camino y no miras hacia el lado a promesas de otro mentiroso, vas a ganar la corona de vida. Vas a heredar el reino de los cielos, que es mucho más de lo que te ofrece Mi Señor, aleluya. cualquier otra cosa. Cristo va a venir pronto, iglesia. Eso Santo. Dios nos lo dijo y así mismo va a ser. Y cuando Él venga, nosotros queremos estar listos. Debemos estar listos. Sí, Señor. Aleluya. Así Gracias, que- Dios. Esperemos que cuando Él venga nos encuentre firmes, activos y confiados en su gracia. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Aleluya. Santo. Buenas noches y que el Señor nos bendiga, amados.